hablar del diseño de abastecimiento de agua potable para el municipio de Guataquí. Esto es para la asignatura de acueductos y alcantarillado con el docente José Luis Díaz Arevalo, junto con mis compañeras Giselle Molina, Karen Hurtado y la que les habla, Laura Hernández. Este es el índice, estos son los temas que vamos a tratar en el informe. Entonces, la introducción. El acueducto es una infraestructura esencial para captar, tratar, transportar y suministrar agua potable a las poblaciones. Entonces, lo que queremos en este informe es diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable para el municipio de Guataquí, Cundinamarca, con el objetivo de garantizar el suministro seguro y constante para los próximos 25 años. Nuestros objetivos es estimar la población proyectada para un periodo de diseño de 25 años utilizando métodos demográficos y estadísticos. Esto para calcular el consumo y los caudales requeridos de acuerdo con la normativa vigente y así poder diseñar la boca toma óptima para asegurar una conducción eficiente y segura del agua hacia el sistema de abastecimiento. Marco teórico. Acá utilizamos datos censales del DANE desde el año 1938 hasta el 2018. Esto para proyectar la población futura de Guataquí. Utilizamos los métodos de proyección aritmético, geométrico, exponencial, Guapaus y gráfico. Estos métodos ayudan a calcular los caudales medios, máximo diarios y máximo horarios basados en el consumo de agua por persona y la población estimada. Aquí podemos ver las ecuaciones que utilizamos, la boca toma de fondo, la explicación de boca toma de fondo, y acá vamos a hablar un poco del municipio de Guataquí, Cundinamarca. Guataquí está ubicado en Cundinamarca en una superficie de 87 kilómetros cuadrados. Su cabecera municipal es de 1.425 habitantes en 2024. Este tiene una altitud de 238 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura media de 28 grados centígrados, lo que lo hace un clima cálido. Los límites geográficos, entonces este se puede acceder desde Soacha por la Ruta Nacional 40 o desde el norte a través de la Ruta Nacional 50. Los datos geológicos es que Guataquí es de transición entre la cordillera oriental y la llanura del Caribe, con fallas normales y reversas. Su topografía y relieve se extiende a lo largo del valle del río Magdalena con un 60% de llanuras, 30% de colinas y un 10% de montañas en la zona ambiental. Sus datos climáticos es que es un clima tropical con temperaturas que oscilan entre 4 grados y 34 grados centígrados. Su turismo es que el municipio ofrece diversos atractivos turísticos que pueden realizar actividades al aire libre y varias actividades. Bueno, acá hablamos de las poblaciones de estudio, cogimos 4 poblaciones, la primera que es la población A, que es Guataquí, Cundinamarca, la segunda que es Viana y Cundinamarca, que está en el municipio de Provincia de Magdalena, que está situado a 87 kilómetros de Bogotá, tiene una temperatura de 27 grados centígrados, que esto lo hace similar a Guataquí. La población C es Nocaima, Cundinamarca, que es también un municipio colombiano que se encuentra a 87 kilómetros de Bogotá y tiene una temperatura de 26 grados centígrados. Y por último la población D, que es Belmina, Cundinamarca, que este es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 74 kilómetros de Bogotá, con una temperatura de 23 grados centígrados. En nuestro procedimiento es que primero hallamos la población de diseño. Esto utilizamos los métodos lineales, logarítmicos, geográficos, Guapaus y gráficos, luego aplicamos la limpieza y sacamos el promedio de estos datos. Luego, gracias al Sistema Único de Información de Servicios Públicos del SIUI, ubicados en el municipio de Guataquí, estos fueron datos registrados los últimos 8 años, entonces gracias a esto pudimos recolectar el volumen del agua distribuido por gravedad y el volumen de agua distribuido en red, y pues el consumo en metros cúbicos. Bueno, aunque vemos el consumo, este es mucho mayor al máximo permitido en el RAS. Entonces, utilizamos la dotación neta máxima, que es de 140 litros habitante por día. La dotación bruta, entonces este valor se determinó por la dotación neta. Procede a calcular el consumo total teniendo en cuenta el porcentaje de pérdidas estipulado en el manual y la dotación bruta nos dio 186.67 litros habitante día. Aquí el caudal medio diario que nos dio 3.54 litros sobre segundo, el caudal máximo diario que nos dio 4.60 litros sobre segundo, el máximo horario nos dio 6.90 litros sobre segundo, el diseño de la boca toma, entonces, de acuerdo pues con los cálculos, lo que recopilamos de los datos del flujo, el ancho del río, de la presa, tomamos una distancia de 187 metros de la cabecera municipal a Guataquí, desde el municipio de Guataquí, que limita con Río Seco, entonces tomamos el ancho del río de 4 metros. Entonces acá utilizamos, gracias a la CAR, la siguiente información, que fueron el diámetro, la separación de barrotes, el coeficiente, la velocidad, etc. Aquí hallamos el caudal de diseño de la lámina, la corrección del diseño de la rejilla y canal, la longitud de la rejilla, pues el
cálculo porque toca volver a recalcularlo, la profundidad del agua, las alturas de bajo y alta agua, el alcance del filo longitud, la altura de lámina de agua, la altura de lámina, la sección del vertedero, la longitud para el vertedero, la tubería de acceso, todo esto se halló. Y acá vamos a explicar el cálculo de cuotas. Bueno, y ahí continuamos con el cálculo de cotas, el cual se calcula teniendo en cuenta la información relacionada a la CAR, en donde tenemos altura máxima del cauce, altura mínima del cauce, altura media de la cuenca. Y ahí continuamos con el cálculo de cotas, en el cual tenemos la lámina sobre la presa, corona de los muros de contención, canal de aducción, cámara de recolección y tubería de accesos. Estos se realizaron con la cota de fondo de río de captación, que es 241.5. Y ahí continuamos con el esquema de la boca toma, donde se encuentran las cotas relacionadas en la anterior tabla. De ahí continuamos con el esquema de boca toma en planta, donde también pues están los datos importantes para el esquema en planta. De ahí continuamos con el diseño de la bomba. La boca toma está situada en un río seco con una pendiente positiva desde la boca toma hasta la ubicación del terreno. Debido a esto se sitúa una bomba a 15.31 metros de la boca toma. Desde la boca toma hasta el desarenador existe una distancia horizontal de 171.69 metros, lo que significa que la longitud total horizontal desde la boca toma hasta el desarenador es de 187 metros. De ahí nos encontramos con el perfil de bombeo, el cual muestra las longitudes de la tubería, de la boca toma en la cámara de recolección y su conexión con el desarenador. De ahí continuamos con los datos iniciales para hacer los cálculos de bombeo, donde tenemos caudal, horas de bombeo, periodo de diseño, contestación, temperatura y coeficiente Hasse. Continuamos con los cálculos, tenemos porcentaje de horas de bombeo, caudal del diseño de la bomba, diámetro impulsor, diámetro de succión, donde están cada uno de sus respectivos resultados con su respectivo procedimiento. Tenemos seguido desde la velocidad de impulsión, que nos da un valor de 0.86 metros sobre segundos. Continuamos con la pérdida de longitud equivalente, el cual se realizó despejando la fórmula para tener la pérdida de energía equivalente. Y ahí continuamos con el cálculo de algunos datos para succión y para impulsión, como el diámetro y velocidad, accesorios, pérdidas en la succión. Lo mismo se hace para impulsión. También tenemos velocidad, diámetro y velocidad, accesorios y pérdidas en la impulsión. Listo, continuamos con otros cálculos como la altura de velocidad generada por la impulsión, la altura estática de succión e impulsión y la altura dinámica. Continuamos con la curva característica de la bomba. Nosotros adoptamos una bomba centrífuga ACM cuya potencia pues, es de 2 caballos de fuerza. De ahí continuamos haciendo la curva característica de la bomba con la siguiente tabla donde tenemos caudal y tenemos alturas. De ahí continuamos con los cálculos para la curva de operación. Y en la siguiente gráfico nos podemos dar cuenta la curva de operación. Continuamos con la potencia. Para calcular la potencia necesitamos la eficiencia de la bomba, el cual es de un 75%. Nos dio 1.8 caballos de fuerza, es decir, que si nos sirve la bomba que habíamos seleccionado. Continuamos con la parte de cavitación. En la parte de cavitación se realiza el procedimiento para saber si presenta o no presenta, porque pues es importante distinguir sobre las siguientes alturas. De ahí continuamos con la presión de vapor y también determinamos el NPCHD, el cual pues se muestra en esta diapositiva junto con su procedimiento y su resultado. De ahí continuamos con las cotas de la bomba desarenador. Estas cotas pues están dadas sobre metros sobre el nivel del mar. De ahí continuamos con la parte del desarenador, donde tenemos las condiciones iniciales para el diseño del desarenador, como periodo de diseño, número de módulos, caudal medio diario, bueno, todos esos que vemos en esa tabla. Cálculo de los parámetros de sedimentación. Aquí está el respectivo procedimiento con su resultado, el cual pues la velocidad nos da 0.21 centímetros sobre segundo. Tenemos también la profundidad útil de sedimentación, tiempo de sedimentación de la partícula, periodo de retención hidráulica, cada uno con sus fórmulas, volumen del tanque, área superficial del tanque, dimensiones, nuevamente cada uno con sus fórmulas y su resultado, carga hidráulica con su procedimiento, velocidad de sedimentación partícula crítica, diámetro menor, relación de tiempos igual a relación entre velocidades, velocidad horizontal máxima, velocidad de resuspensión máxima, condición de operación de los módulos, cálculo de los elementos del desarenador, donde tenemos el caudal de operación, periodo de retención hidráulica y carga hidráulica superficial. Como nos damos cuenta, en cada uno de estos ítems está el procedimiento que realizamos nosotras junto con su resultado y sus respectivas unidades. También tenemos el cálculo de los elementos del desarenador, como el vertedero de salida. Para el vertedero de salida tenemos la altura del vertedero, la velocidad del vertedero, el alcance horizontal de la vena vertiente y la longitud del vertedero. Aquí tenemos el esquema del diseño del vertedero. Bueno, continuamos con la pantalla de salida, en el cual calculamos la profundidad y distancia del vertedero de salida. También la pantalla de entrada, también se calculó la profundidad y distancia a la cámara de aquietamiento. Seguido esto tenemos el almacenamiento de los, donde tenemos la relación longitud
la profundidad máxima adoptada, mínima adoptada, distancia al punto de salida a la cámara, distancia al punto de salida al vertedero, pendiente transversal, pendiente longitudinal, y también en su lado derecho pues tenemos el esquema. Tenemos también la cámara de aquietamiento, el rebose de la cámara de aquietamiento con su caudal de excesos, altura de excesos, velocidad de excesos, alcance horizontal de la vena vertiente, longitud del vertedero con su respectivo procedimiento y sus respectivos resultados. Tenemos también la parte del perfil hidráulico, donde se calcula el caudal de la operación, que nos da 0.0059 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos también la parte de las pérdidas, el cual tenemos la cámara de aquietamiento en la entrada de sedimentación y por las pantallas inicial y final, con sus respectivos procedimientos y resultados. Tenemos la tubería de lavado, en el cual tenemos la cota de entrega del desagüe de lavado, cota de lámina de agua sobre la tubería, el diámetro nominal, diámetro exterior promedio y diámetro efectivo. También continuamos con otros datos de la tubería de lavado, como la altura disponible, caudal inicial, cabeza de velocidad inicial, coeficiente de descarga, pérdidas en la conducción, velocidad, área y tiempo de vaciado, también con sus respectivos procedimientos y su respectivo resultado. Bueno, continuando con el tema del desarenador, vamos a continuar con el cálculo de las cotas. Pues aquí vemos más que todo las cotas de batea, la cota de lámina, todas las cotas que vamos a tener que utilizar para la correcta distribución de nuestro esquema del desarenador. Aquí vemos un detalle de la cámara, un detalle de la boca toma, de dónde va a desaguar, el paso sí que es directo. Tenemos el diámetro de la tubería, los porcentajes en los cuales tenemos las pendientes para el correcto funcionamiento del nuestro desarenador. Aquí tenemos más que todo el tema de las cotas con un corte longitudinal que se puede apreciar. Este es un corte lateral para determinar también las pendientes que tenemos y pues las cotas que tenemos inicialmente. Como el tema de la conducción, pues como primer paso se debe hacer un análisis detallado del terreno para así luego contener un perfil longitudinal, ya que con esto podemos determinar las alturas del terreno y mirar cuál es el punto mínimo para las condiciones iniciales que vamos a tener en cuenta. Esto con el fin de estimar una presión, estimar con precisión cuál es la presión estática máxima que vamos a tener a lo largo del tema de la conducción. Se debe calcular la presión estática máxima para garantizar eh, el debido funcionamiento de la conducción. Aquí tenemos un cuadro en el cual tiene como los parámetros iniciales de las abscisas, la cota clave, la cota rasante y la longitud de cada tramo de la tubería. Como paso 5, se debe calcular el diámetro de la tubería, pero cabe resaltar que primero se debe calcular la carga hidráulica disponible y las pérdidas unitarias de la tubería. Se determinó que vamos a tener dos parámetros iniciales de los diámetros de la tubería, unos diámetros de 2 y 3 pulgadas. Esto con el fin de garantizar que en todo el trayecto tengamos el agua que nos garantice disponer a toda la población. Las pérdidas de carga, la tubería, tanto para las dos tuberías, la tubería de 2 pulgadas como la tubería de 3 pulgadas. El cálculo de la velocidad, que vamos a tener en el tema de la conducción del agua. Como paso 6, se procede a hacer los mismos cálculos para la tubería de 2 pulgadas. Ya partiendo de la carga hidráulica, se calcula la longitud de la tubería, las pérdidas de energía en una de las tuberías, cada una de las tuberías, teniendo en cuenta los codos y los accesorios que cada una de las tuberías tiene, las pérdidas por válvulas de control, las pérdidas por T, las entradas de los tubos, tanto para los diámetros de 3 pulgadas como los diámetros de 2 pulgadas, las pérdidas totales que tenemos en todo el conducto, se calcula la carga total, las pérdidas unitarias que tenemos, se calculan las longitudes de las tuberías en cada diámetro, se verifican las cotas piezométricas para garantizar el correcto funcionamiento. Ya como golpe de ariete, tenemos que en este se debe calcular las válvulas que se encuentran justo antes de la entrada del tanque y el almacenamiento del agua. En este caso, es de 2 pulgadas. La serenidad de la onda, la fase de la tubería, sobrepresión máxima, que esto se debe tener en cuenta para todo el tema del golpe de ariete para que no se tenga como en cuenta diferentes parámetros en la tubería. Se calcula la presión estática de la válvula, la presión total sobre la válvula y el tiempo de maniobra para no sobrepasar la presión en el diseño. Tenemos un diagrama del desarenador del tanque del almacenamiento y pues ya continuamos con los datos iniciales del tanque. Tenemos un periodo de diseño de 25 años, una población de diseño de 1.637 habitantes, el cálculo máximo que ya venimos trabajándolo, la cota de descarga de la tubería del tanque es de 2.44 y la cota de la lámina de agua del tanque es de 2.43. A partir de los datos iniciales de consumo del municipio se realiza la gráfica de la curva del consumo
horario y la curva del consumo calculado horario. Se procede a realizar los cálculos de volumen del tanque de almacenamiento superficial del suministro de la gravedad, como el tanque superficial. Se calculan las cotas y los niveles de agua en el tanque, que son las cotas que tenemos en la parte de abajo. Cota de fondo del tanque, que es de 241.499. Ya continuamos con los cálculos de los datos de la tubería de desagüe. Se calculan las pérdidas de la conducción. Una red de distribución, vamos a tener unos parámetros iniciales. Estos parámetros y este caudal nos van a ser muy necesarios para el tema de nuestro diseño en el panel. Nosotros propusimos dos tipos de diseño. A continuación voy a mostrarles un poco cómo se elaboró esto. Vamos a abrir el panel, vamos a entrar a esta parte de nuevo. Lo importante es siempre salvar el diseño. Entonces uno guarda el diseño. En View, en Blackout, vamos a ingresar nuestra imagen de fondo. Nosotros acá ya tenemos unas imágenes predeterminadas en la parte del fondo. Eh, por consiguiente, vamos a determinar un tanque, vamos a poner los nodos. Y vamos a colocar la tubería. Después, procedemos a mirar si nos corre el programa. Esto con respecto a que el funcionamiento esté correcto. Una vez tengamos estos datos, vamos a colocar los parámetros iniciales. Nuestro tanque está a 244 y continuamos haciendo también en los nodos las elevaciones que tenemos de cada uno de ellos. También en este caso podemos colocar la demanda inicial que tenemos y esto lo repetimos con todos los pasos. También en el tema de las longitudes, vamos a cambiar las longitudes de las tuberías, esto con respecto a tener unos datos más exactos. Vamos a agregar las horas en las cuales va a ser detallado. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos el tiempo predeterminado, le damos OK y en esta parte ya nos empieza a correr. Les voy a mostrar ya cómo terminaron. Y acá podemos visualizar cada uno de ellos. La velocidad, toda esta parte. Nosotros también tenemos otro modelo. Y vemos que el programa nos corre correctamente. Para finalizar, vamos a hablar de las conclusiones. La primera es la estimación demográfica para un periodo de 25 años que indica un crecimiento poblacional significativo en el municipio de Guataquí, Cundinamarca. Pues esta proyección es crucial para dimensionar adecuadamente la red de acueducto, garantizando que se pueda satisfacer la demanda de agua tanto presente como futuro. También que en este trabajo se determinó el caudal de diseño necesario para cubrir las demandas hídricas de la población proyectada. Pues este cálculo considera tanto las demandas actuales como las futuras, asegurando que el sistema de acueducto pueda operar eficientemente bajo las condiciones previstas. También otra conclusión es que se estableció la implementación de una estructura de captación conocida como boca toma de fondo debido a las circunstancias del río. Bueno, el uso de este sistema proporcionaría una recolección del fluido menos contaminada, con menos sedimentos y sin un impacto significativo en el medio ambiente. Además, se considera apropiado utilizar esta clase de obra de captación, ya que se conoce que son las más adecuadas para ríos de poca profundidad. También este trabajo asegura el óptimo funcionamiento del tanque de almacenamiento dada la conducción y la topografía del terreno, lo que garantiza un suministro adecuado a la red de acueducto del municipio Guataquí, cumpliendo con la presión óptima de los nodos y el suministro continuo a lo largo del día. Gracias.